de z con respecto a y. Esa será la nomenclatura que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, si nosotros tenemos que la función z está compuesta por x número de Euler o exponencial a la x sobre y. Observen por favor la estructura de nuestra función z. Es por eso que acá en esta nomenclatura le ponemos la derivada de z con respecto a x, la derivada parcial de z con respecto a y, o la derivada de la función con respecto a x, con respecto a y, de una función de dos variables. Las variables aquí están presentes, x sobre y. Y aquí lo único que cambia con respecto a las propiedades de las derivadas que ya conocemos, muy empleadas, simplemente es que recordemos que tenemos que definir con respecto a qué variable vamos a estar trabajando. En este caso, vamos a empezar con la derivada parcial de z con respecto a x. ¿Sí? Y al final, el resultado lo voy a expresar de esta manera. Bueno, cuando nosotros estamos trabajando con respecto a x, entonces y se va a comportar como una constante. ¿Sale? Como vamos a estar trabajando con respecto a x, entonces ahora y se va a transformar en una constante o va a tomar el papel de una constante. Sin embargo, aquí podemos observar que tenemos una multiplicación. Esta x multiplica al número de Euler a la x sobre y, por lo tanto vamos a tener que utilizar la fórmula de la derivada de u por v. ¿Sale? Entonces, descomponemos en los elementos que requerimos para la fórmula y nos dice que u es igual a x. La derivada de u estamos trabajando con respecto a x. Esto es lo que nos indica, hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, si estamos trabajando con respecto a x, su derivada pues es 1. Ahí está. Ahora nos vamos con la otra parte. V pues es el número de Euler a la x sobre y. Y su derivada me dice que es el mismo número e a la u por la derivada de su exponente. O sea, vamos a derivar x sobre y, pero como estamos trabajando, aquí vamos a derivar x sobre y. Vamos a derivarla y estamos trabajando con respecto a x. Sabemos que nosotros podemos separar esta expresión racional de la siguiente manera. 1 sobre y que multiplica a x. Entonces, como estamos trabajando con respecto a x, 1 sobre y es una constante. Entonces la podemos aislar y derivar simplemente x. Y la derivada de x con respecto a x misma, pues es 1. Por lo tanto, su derivada del exponente va a quedar 1 sobre los elementos que requerimos para construir la formulita. Y simplemente nos dice que es hacia adelante de la expresión y multiplicado por x, entonces te quedaría x sobre y por el número de Euler a la x sobre y. O sea, ya la estoy multiplicando. Es x por 1 sobre y e a la x sobre y. Ya lo estoy multiplicando. ¿Sale? Y luego más v por la derivada de u, entonces te quedaría e a la x sobre y. Ese sería ya el resultado de tu derivada parcial. Lo que podemos hacer es sacar factor común. Y podemos sacar factor común, pues el valor de el número de Euler a la x sobre y, que multiplica a x sobre y más 1. Ahí está. Este sería tu resultado.
el cual lo podemos expresar como la derivada parcial de la función con respecto a x de una función de dos variables. Ahí está. ¿Sale? Muy bien. Ya trabajamos con la variable x. Entonces ahora el segundo paso es encontrar la derivada parcial de z, pero con respecto a y. Entonces hacemos exactamente lo mismo, sin embargo, hay que tomar en cuenta que ahora, como estamos trabajando con respecto a y, x va a ser igual a una constante, o sea, va a tomar la función de una constante. ¿Sí? Ahora va a ser x la constante. Por lo tanto, va a ser más sencillo derivar nuestra expresión z, porque si ustedes se fijan aquí, z, x, está multiplicando al número de Euler, y x, como es una constante, se puede aislar. Hagan de cuenta que estaríamos haciendo esta partecita. Esa x la aislamos, quedaría aquí fuera, y simplemente trabajaríamos con esta expresión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a derivar, pues, es e a la x sobre y. Entonces aquí, si la derivamos, aquí sería x, me dice que es el mismo número, e a la x sobre y, por la derivada de tu exponente. O sea que ahora vamos a derivar, pero con respecto a y, a x sobre y. ¿Sale? Ya sabemos que también lo podemos aislar. Esa x es una constante, entonces realmente lo que nosotros estaríamos trabajando sería esta x, que es la constante, va a derivar a y a la menos 1. ¿Por qué? Porque lo separamos como acá, 1 sobre y que multiplica a x. X es una constante, la aislamos. Podemos subir al numerador con exponente negativo a la y para poderla derivar de una manera más simple. Entonces nos quedaría x que multiplica a u a la n por u a la n menos 1 por la derivada de u, que en este caso es y, sería 1, nos quedaría lo mismo. Esto va a ser igual a menos x sobre y cuadrada. Y esa sería la derivada de tu exponente. Esa es la partecita que va aquí. Menos x sobre y cuadrada. Ahora lo que hacemos es multiplicar esta x y lo único por lo que lo vamos a multiplicar es precisamente por la derivada de tu exponente. Si lo acomodamos, voy a poner la otra nomenclatura. La derivada parcial de tu función con respecto a x de una función de dos variables x, y va a ser igual a menos x por x sería x cuadrada sobre y cuadrada que multiplica al número de Euler a la x sobre y. Y ahí está ya la derivada parcial con respecto a x. A y, perdón. Aquí está mal. Espérenme. Aquí estamos trabajando con respecto a y. Ahora sí. Ahí están las dos derivadas parciales de nuestra función z. ¿De acuerdo? A ver, chéquenlo. ¿Dudas? Espérenme. Primero. ¿Dudas? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar ahora con derivadas parciales de orden superior. Va a estar un poquito extenso porque las derivadas parciales de orden superior vamos a tener que trabajar. Hagan de cuenta que voy a tener que derivar dos veces cada uno de nuestros resultados. Por ejemplo, orden superior.
Fíjense bien. Ya tenemos nosotros la derivada parcial de la función con respecto a x. Bueno, las de orden superior, vamos a tener que volver a derivar la primer derivada con respecto a x 2 veces. ¿Quién nos lo va a indicar? Esta nomenclatura es bien importante porque aquí es donde nos van a indicar precisamente cómo o con respecto a qué variables vamos a estar trabajando. Fíjense bien, aquí estoy tomando la derivada parcial con respecto a x, la primera. Entonces va a ser la variable o el subíndice que esté más cargado a la derecha. Aquí estoy indicando que estoy trabajando con la primera derivada parcial con respecto a x. Y luego, el número que esté más, la variable que esté más a la izquierda será con respecto a quién vamos a estar trabajando de nuevo. Por ejemplo, la segunda derivada de x con respecto a x y la segunda derivada parcial de x con respecto a y. Ahí está, pero estamos indicando, ¿sí?, que estamos trabajando con la primera derivada con respecto a x. Ahora, hacemos lo mismo con la derivada de y, con la derivada parcial de y. ¿Ok? Entonces, aquí sería la función y la variable que esté a la derecha es con la que estamos trabajando. O sea, la derivada parcial ahora con y. ¿Con qué la vamos a derivar? Con respecto a x y con respecto a y. Ahí está. Esa es la nomenclatura que vamos a estar trabajando. Entonces, si ustedes se fijan, en las segundas derivadas voy a obtener 4 derivadas. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, va aumentando la cantidad de operaciones que nosotros vayamos a realizar al momento en que vamos a hacer derivadas de orden superior. ¿Ok? Entonces, estaríamos pues trabajando con derivadas de orden superior a partir de esta nomenclatura. Ya nada más le ponemos aquí las variables que son, pero ya estamos nosotros indicando con respecto a quién vamos a estar trabajando. Por ejemplo, pues vamos a sacar las segundas derivadas parciales con respecto de la función x, de la derivada parcial con respecto a x. Vamos a cortar aquí. Y se me hace más fácil trabajar ya cuando sacamos factor común, ¿no, muchachos? Vamos a sacar las segundas derivadas. Vamos a sacar primero la derivada. Vamos a trabajar con la primera derivada de x con respecto a x. ¿Sí? Vamos a trabajar con esta partecita. Recuerden que si estamos trabajando con respecto a x, que este es el que nos indica con respecto a qué variable, entonces aquí y va a tomar el rol de una constante. ¿Sale? Esta nomenclatura es para que no nos confundamos. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con la segunda derivada de x con respecto a x. ¿Sale? Que sería esta. Entonces aquí, si ustedes se fijan, vamos a utilizar también la fórmula de u por v. Se me hace más fácil que trabajarla en estas dos partes. U por v. Entonces, vamos a identificar. U es igual a e a la x sobre y. La derivada de u ya la teníamos, ¿no? Con respecto a x. ¿Cuál era, muchachos? ¿Cuál era la derivada? Es e a la x sobre y por 1 sobre y o sobre y esta parte, ¿va? O sea, puede ser así. O el exponencial a la x sobre y.
¿Sí estamos de acuerdo? Estamos trabajando con respecto a x. Separamos 1 sobre y por x, la derivada de x es 1 y te queda 1 sobre y. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ahora nos vamos con v. V es x sobre y más 1. La derivada de v es igual a 1 sobre 1 sobre. Entonces ahora sí, vamos a sustituir en nuestra fórmula. Me dice que es u por la derivada de b, o sea, e a la x sobre y más v, que sería x sobre y más 1 por e a la x sobre y sobre y. Eso es lo que tenemos. ¿Nos convendría multiplicar o nos convendría sacar factor común, muchachos? Multiplicarlo. ¿Mande? Se me hace que nos conviene más sacar factor común, ¿no? Si ustedes se fijan, sacamos como factor común a e a la x sobre y, que multiplica a 1 más x. Pero aquí tenemos otro paréntesis. Ajá, aquí tenemos otro paréntesis. Entonces, es que, bueno, si lo dejamos así, te quedaría más 1. O sea, quitamos este. Te quedaría esa expresión, ¿no? Lo reducimos. Se puede reducir. Entonces te quedaría la derivada parcial de x con respecto a x de tu función x, y será igual a e a la x sobre y de x sobre y más 2. Y esa sería la segunda derivada parcial de x con respecto a x. Chéquenle por favor, muchachos. ¿Estamos bien? Ok. ¿Alguna duda? Bueno. Faltarían 3. Ya tenemos esta. La segunda derivada de x con respecto a x. Nos falta la segunda derivada de x, pero con respecto a y. Entonces, vamos a hacer esa y ustedes se quedan pendientes con esta de y. Ok. Ahora vamos a estar trabajando con la segunda derivada aquí. La derivada de la función, la segunda derivada de x, pero ahora con respecto a y. Seguimos trabajando con esta misma función. ¿De acuerdo? Seguimos trabajando con esa misma. Entonces, ahora, pues igual, hacemos lo mismo. Aquí vamos a tener que utilizar a u como el exponencial a la x sobre y v como x sobre y más 1. Recordando que como estamos trabajando con respecto a y, entonces x es igual, va a tomar el papel de una constante. ¿Sale? Entonces derivamos a u y nos dice que es e a la x sobre y. Ya la teníamos, ¿se acuerdan? Que es x, ¿qué es? Ya la teníamos, revísenla por favor. Es x sobre y cuadrada. Sobre y cuadrada, ¿no? Pero es Negativo. menos x sobre y cuadrada. Esa sería la derivada del exponente. Ya lo habíamos hecho. ¿De acuerdo?
Ok. Esto lo podemos expresar, la derivada de u, la podemos expresar como menos xe a la x sobre y cuadrada, como ustedes gusten. Muy bien, ahora vámonos con v. Aquí lo voy a mover un poquito. Aquí mero. Entonces ahora sí, la derivada de v con respecto a y es esta misma, ¿no? Esta que tenemos nosotros aquí. Sería menos x sobre y cuadrada. Muy bien, entonces aplicamos la fórmula. Me dice que es u por la derivada de b, entonces te va a quedar menos xe a la x sobre y entre y cuadrada. Y luego, más, pero con el signo menos, bueno, vamos a ponerlo aquí, más. Te dice que es b por la derivada de u, o sea, x sobre y más 1 por menos xe a la x sobre y cuadrada. Ahí está. Aquí ya en la primera parte ya lo multipliqué. Y en la segunda nos faltaría multiplicar, pero podemos hacer lo mismo que en la anterior, ¿no? Podemos sacar factor común. Si sacamos factor común, sería la derivada parcial de x con respecto a y de x, y va a ser igual a menos xe a la x sobre y cuadrada que multiplica a 1 más x sobre y más 1. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos? Muy bien. Y hacemos lo mismo. Ahí está. Esta sería ya la segunda derivada parcial de x. Vuelvo a repetir, esto es bien importante, con respecto a y. ¿Sí? Entonces tendríamos ya también esta otra. Nos faltaría trabajar con la derivada parcial, la primera derivada parcial de tu función con respecto a y. Entonces tendríamos que sacar la segunda derivada parcial de y con respecto a x y la derivada de y con respecto a y. Serían otras dos. Entonces las segundas derivadas en este caso serían 4 resultados. ¿Sí? Y ese es lo laborioso de este tema. No tanto de que esté tan complicado, pero es laborioso. Ya unas tercer derivadas de este tipo de funciones, de varias variables, las derivadas parciales, pues ya no es tan no se utiliza tanto, porque ya serían muchísimo más operaciones. Lo que cambia aquí es que, por ejemplo, si tenemos unas segundas derivadas de una función de 3 variables, ¿cuántos resultados tendríamos, muchachos? De una función, por ejemplo, de z igual a una función de 3 variables, x, y, vamos, w igual a x, y z. ¿Cuántas segundas derivadas tendríamos? ¿Cuántas? 9. 9. Sería, Más las 3 primeras. sería derivada parcial de w con respecto a x, derivada parcial de w con respecto a y, derivada parcial de w con respecto a z. Ahí llevamos ya, serían 3, ¿verdad? Así es. Y a esas 3, de esas 3, tendrías que volver a derivar con respecto a x, con respecto a y con respecto a z, cada una de ellas. Entonces serían 9, ¿verdad? Ya por todas, incluyendo las
Las primeras, ¿no? No. Con las primeras serían Con las 12. primeras serían 12, exactamente, porque serían segunda derivada parcial de X con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Híjole, no, pues sí es un montón, ¿verdad? Y aquí la cuestión es que tienen que tener mucho cuidado con la nomenclatura para que no se vayan a confundir, ¿sí? Esto es bien importante, esta nomenclatura que ustedes utilicen, porque estas les va a dar la guía para que no se vayan a confundir con respecto a qué variable estás trabajando, ¿sí? Porque, por ejemplo, si es una función de 3 variables, sería aquí, por ejemplo, la derivada parcial, la segunda de X con respecto a X de una función de 3 variables, entonces ahora tendrías 2 constantes, que serían Y y sería Z. O sea, la única que cuando estés trabajando con una de las variables, todas las demás se transforman en constantes. ¿De acuerdo? Y luego, otro detalle. Siempre que trabajen con derivadas parciales, identifiquen primero quién es la variable y quién es la constante. Segundo, si pueden descomponer de una manera que ustedes puedan visualizar. Pues por ejemplo, lo que hacíamos aquí, que separábamos por las multiplicaciones, por ejemplo, ¿sí? Que separábamos las funciones racionales. Entonces ya podemos visualizar un poquito mejor quién es la constante y quién es la variable y si se puede aislar, porque a veces nos vamos con la primera impresión de querer hacer las cosas con las fórmulas inmediatas, pero nos sale mejor si podemos desglosar a esa función para poder identificar más claramente quién es la variable y quién es la constante y ya poder pues seleccionar la fórmula más sencilla de utilizar. ¿Sale? Esos son los tips que yo les puedo dar. Entonces, si ustedes se fijan, este tema no está complicado, está laborioso. Sí está laborioso, pero no complicado. De hecho, en la presentación creo que les puse 4 problemas de cada uno. O sea, no les puse tantos. Por lo mismo. Les voy a pedir que por favor para mañana los empiecen a trabajar. En la presentación vienen separados. Primero viene lo de primeras derivadas parciales y luego ya de orden superior. Vienen en 2 partes diferentes. Entonces les voy a pedir que por favor para mañana las trabajen y mañana vemos dudas de esos ejercicios de derivadas parciales de orden superior. ¿De acuerdo? Sí. Órale. Quedaría nada más pendiente de este. ¿De? Sí, esas que vienen ahí en la presentación van a ser para entregar. Todavía no les pongo ahí las actividades en el Schoology, pero vayan guardando las evidencias porque esas son las que van a entregar ustedes. Mañana vemos dudas de esos problemas y luego ya les habilito el link para que puedan subir las evidencias. ¿Sale? Profe, Mande. el manual, ¿qué quería exactamente ahí? En el manual Sí, requiero que, por ejemplo, de cada unidad me puedan definir las gráficas que ustedes me entregaron, cómo las graficaron, o sea, un breve tutorial de cómo se grafican. Por ejemplo, no sé, me acuerdo de la segunda unidad, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles gráficas vimos de la segunda unidad? Orden en el espacio, ¿no? Creo que sí. Bueno, de cada unidad ya ven que les pedía, van a graficar este tipo de funciones, por ejemplo, ¿verdad? O este sí. tipo sí, creo que eran las paramétricas. Polares. Eran las paramétricas y polares. Es la de la segunda unidad. Entonces hagan de cuenta que van a seleccionar en la segunda unidad es una paramétrica y una polar. Entonces me van a decir un breve tutorial del software que utilizaron para graficarlas. ¿Sí? ¿Escrito o cómo? Sí, ¿verdad? ¿O en Pues video?
Bueno, es una buena idea también un video. Pueden ser un video o puede ser con capturas de pantalla o como ustedes, como ustedes gusten. El chiste es que podamos nosotros utilizarlo más adelante precisamente para poder, pues que dar como ejemplo lo que ustedes estuvieron haciendo. Ok. ¿Verdad? Sí. Puede ser un video o un breve tutorial de Documento. Ajá, exactamente, un documento con capturas de pantalla, pero por favor procuren que sea pues lo más simple pero a la vez entendible para cualquier otro chavo que lo pueda utilizar. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bueno. Ok, muchachos, pues entonces queda pendiente de este ejercicio las segundas derivadas de y. ¿Sale? Hay que volver a derivar y con respecto a x y con respecto a y. ¿De acuerdo? Y mañana vemos dudas de los de la presentación. ¿De acuerdo? Hasta mañana. ¿Cuáles ejercicios que quisiéramos mañana, profe? Vienen ahí en la presentación. Vienen como cuando están después de los ejemplos. Ya ves que Sí. creo que viene 1 o 2 ejemplos. Ahí viene actividad. Creo que es actividad 4 y actividad 5. Ahí en tu presentación. Ahí la presentación está en el Schoology. Te vas buscas, por favor, derivadas parciales de funciones. Y luego, terminando el ejemplo, vienen los de la primer derivada parcial. Y luego ya siguen derivada parcial de orden superior. Terminando el ejemplo, vienen los otros de orden superior. O sea, esos son los que quiero que trabajen para mañana para ver las dudas. ¿De acuerdo? Ya está, profe. Órale pues. Sale pues, chavos. Entonces nos escuchamos el día de mañana. Gracias, que tengan buen día. Obviamente. Gracias. Hasta mañana, gracias. Sale. Gracias.